está? De nuevo, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Ya llevamos 3 años de reforma educativa, llevamos ya de esta nueva reforma educativa muchos cambios respecto al sexenio anterior, pero aún hay muchos retos y uno de ellos es justamente esta vinculación entre los investigadores educativos y la toma de decisiones en materia política. ¿Cómo hacer desde la posición de la Secretaría de Educación de Puebla, en este caso, esta vinculación para tener un mayor acercamiento entre los creadores de conocimiento y los tomadores de decisiones? Con todo gusto. En primer lugar, agradecerte la invitación y decirte que este 14º Foro Nacional de Investigación Educativa ha sido además de todo un éxito, una revelación por ser el primero que se realiza de manera virtual. Siempre parto de que no existe educación sin contexto, y el contexto que estamos viviendo pues es la pandemia, donde trastoca todas las formas de vida, pero también todas las formas de enseñanza, las formas de aprendizaje. Y por eso es tan pertinente este congreso. En este sentido, y atendiendo a tu pregunta, creo que los tomadores de decisiones que también fueron parte de este congreso, indiscutiblemente necesitamos abrevar de la investigación educativa, pero una investigación educativa que esté con los pies en la tierra, que nos permita comprender las nuevas realidades. Y creo que eso nos ha aportado este 14º Congreso Nacional de Investigación Educativa, porque si no, tomaríamos las decisiones a ciegas o de forma abstracta, solamente tomando en cuenta los grandes preceptos, pero hoy no. Hoy lo que ha sucedido durante todo este tiempo, pues es que la pandemia desnudó realidades de desigualdad, desigualdad social, desigualdad digital, brechas en muchos sentidos, y que la investigación educativa está dando cuenta de esas situaciones. Por lo tanto, para poder acertar en las respuestas, para poder acertar en todas las acciones a manera de política pública, indiscutiblemente que requerimos de la investigación educativa. Entonces yo podría decir que este congreso es la parte detonadora para seguir profundizando, analizando, discutiendo todos los aportes. Y creo que hoy con la virtualidad es una gran posibilidad de poder acceder nuevamente a las conferencias magistrales. Quiero decirte que fueron 18 conferencias magistrales de primer nivel, 11 conversaciones educativas, 25 talleres, 53 simposios, 127 presentaciones de libros y 1,298 ponencias en 276 espacios virtuales. Toda esta riqueza no puede ser agotada en una semana. Por eso yo invito a que ahora en los estados, en todo el país, estas aportaciones se aprovechen al máximo para discutirlos a todos los niveles, entre los propios investigadores, porque no todos pudimos tener acceso al mismo tiempo a las oportunidades que nos posibilitó este congreso, pero también que lo discutan los maestros de a pie. Eso es muy importante, los maestros de a pie, porque se requiere estar en constante reflexión permanente, como lo dice Paulo Freire, en un proceso de reflexión, acción, para poder transformar las realidades que tenemos. Justamente hablando sobre los docentes, hemos visto también que en el actual gobierno y con estos cambios, el discurso fue sobre la revalorización del magisterio. Y muchas de estas acciones que se plantean, que se plantean justamente en el Congreso o en otros espacios, hacen reflexión de que hay muchísimos retos y que se llega a pensar que falta mucho para esta verdadera revalorización docente. Vimos, por ejemplo, el caso de la UCICAM y su operación, ¿no? Los sueldos mismos del magisterio. Hace falta voluntad política para aterrizar una verdadera revalorización del magisterio. Mira, yo creo que la disposición política existe por parte del presidente de la República
y por parte de todos los que estamos inmersos en el sistema educativo. Cuando estuvo el secretario Moctezuma, por ejemplo, ahora que está la maestra Delfina, y creo que tiene que ser un trabajo en equipo, construido en una lógica distinta, ya no verticalista, sino lógicas que se encuentren tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Y el primero que tiene que revalorarse, y lo digo como sintiéndome parte, los primeros que tenemos que revalorarnos son los propios docentes, los propios educadores. Por otro lado, indudablemente que los padres de familia en este año de confinamiento, hay estadísticas que muestran la revalorización de la sociedad y de los padres de familia en particular hacia los educadores y educadoras. Porque, como lo decimos de manera metafórica, la escuela entró a la casa y ahora hay que permitir que la casa entre a la escuela y que existe una revalorización recíproca, que los maestros, las maestras sigamos revalorando el aporte de los padres de familia en los procesos educativos, no solo que se les tome en cuenta para las cooperaciones o para hacer una kermés, sino para seguir contribuyendo en equipo para apoyar a estos alumnos que estuvieron un año en confinamiento y que requieren mucho soporte, mucho respaldo emocional, intelectual, de todo tipo. Entonces creo que estamos en las mejores condiciones para continuar la revalorización de los maestros. Indiscutiblemente que hay que mejorar muchas cosas, estimularlos, que los salarios sean mejores. Creo que es una lucha que no podemos dejar de darla, pero sí hay que reconocer que esta aspiración hoy es un hecho, es una realidad de mayor revalorización de los educadores por parte de los diferentes sectores de la sociedad. Otro elemento importante son los grupos sindicales que juegan, digamos, como actores educativos pues relevantes. ¿Cuál es su posicionamiento frente a los procesos de democratización del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y los sindicatos locales en cada entidad, no solamente en Puebla, sino en todo el país? Claro, mira, a mí me parece que hoy día los sindicatos están siendo aliados porque han comprendido el cambio de rumbo. Voy a citar a José Martí. José Martí decía que toda persona podía ser bienvenida a la revolución en la medida en que cambiara sus concepciones sobre la realidad y sobre la lucha y la transformación. En este sentido, creo que los sindicatos han ido entendiendo que la realidad cambió, que hoy el gobierno tiene una claridad de por dónde la educación tiene que transitar y entonces los sindicatos creo que lo han ido entendiendo y, sí, y han sido aliados. Aquí en Puebla han sido aliados para poder, por ejemplo, impulsar el modelo híbrido ahora que estamos regresando a la fase presencial, para poder haber acompañado los procesos de educación a distancia durante todo un año. Entonces creo que ha habido muy buena colaboración y eso es una buena señal. Segunda, la democratización creo que era muy necesaria y ahora con estas nuevas reformas donde para elegir a los dirigentes el voto sea universal y secreto, me parece que es un avance impresionante, un ingrediente que de por sí ya había sido planteado durante tiempo atrás, años anteriores, y que las bases magisteriales, los maestros de a pie, como yo les digo, están siendo, digamos, conscientes de esta transformación. Entonces, repito, estos pequeñas señales o grandes señales, evidencias, son muestras de una transformación social y una transformación educativa. También otro de los, o dos actores importantes en materia educativa son las universidades y las empresas. ¿Cómo hacer una vinculación productiva, una vinculación útil entre las autoridades educativas, entre las universidades y también entre las empresas que finalmente son las que abren los espacios a los jóvenes para incorporarse al mundo laboral? Exactamente, mira,
para no hablar solo de teoría, te voy a hablar de algunas experiencias. Por ejemplo, aquí en Puebla, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, ha trazado una política pública de regionalización. Hemos dividido al estado en 32 regiones, 32, 22 al interior del estado y 10 en la zona conurbada. Entonces partimos de que en cada una de las regiones la territorialización significa no solo el área, sino la cultura, las vocaciones productivas, las necesidades. Y hemos instrumentado un proyecto que le llamamos proyecto de transformación regional, donde las instituciones de educación superior son los referentes para articular estos proyectos. Entonces, se han articulado universidades tecnológicas, institutos tecnológicos, universidades pedagógicas, con los presidentes municipales, con las comunidades de artesanos, con los comités de ejidatarios, y en todas estas regiones están irrumpiendo proyectos muy valiosos de transformación de diferentes rubros. Por ejemplo, te cuento uno en Hueyapan. En Hueyapan se reunieron el Instituto Tecnológico, la UPN y otras instituciones, agruparon a todas las organizaciones de artesanas y artesanos y les ayudaron a hacer una valoración de cómo definir el costo de su artesanía porque estaba siendo malbaratado, cómo ofrecerlo en plataformas digitales a todo el mundo. Y entonces esta articulación está haciendo en todas las regiones. Ese es un ejemplo que te podría decir. Por otro lado, ayer acabamos de inaugurar un centro de innovación y emprendimiento para la transformación. Estuvieron los representantes de Volkswagen, por ejemplo, las universidades. Entonces va a haber está habiendo ya una articulación. Luego este modelo dual que se está instrumentando en algunos subsistemas educativos también es otra muestra de articulación. Creemos que solo en equipo, solo estableciendo vasos comunicantes entre todos los actores de la sociedad podremos lograr las metas, pero sin perder la claridad. Eso me parece clave. O sea, la empresa tiene necesidades y es importante tomar en cuenta las necesidades, pero lo que no podemos dejar de visualizar son los fines de la educación. Los fines de la educación no es formar alumnos para las empresas, es formar sujetos críticos, sujetos integrales, técnicamente competentes, pero socialmente responsables. Entonces, creo que esa parte hay que tenerla muy en cuenta para que la educación sea a lo que está llamada a ser, digamos, un sector fundamental para aportar a la transformación. Y como dice Paulo Freire, ¿no? La educación no transforma la sociedad, pero sí forma a los sujetos que van a transformar la sociedad. Entonces, esa visión es la que tenemos en Puebla y vamos caminando hacia ella. ¿Hay los recursos suficientes para implementar todos estos programas y planes? Y también otra pregunta, ¿considera pertinentes los actuales planes y programas de estudio justamente para formar ciudadanos críticos, libres, independientes? Mira, yo podría decirte que los planes y programas son muy valiosos. El problema a veces está en la instrumentación. Ha habido reformas constantes, reformas periódicas, y en ocasiones no terminamos de evaluar una reforma cuando ya se está instrumentando la otra. Entonces, yo estoy convencido de que el enfoque de la nueva escuela mexicana es clave, y sobre todo en lo que tiene que ver con el rasgo de la formación integral. La formación integral contempla 7 dimensiones: la cognitiva, la física, la emocional, la moral, la cívica y la estética, por ejemplo. Eso es un reto impresionante, porque una educación será de calidad en la medida, como lo decía Pablo Latapí, en que sea integral. Entonces, la ruta está trazada. Sin embargo, para poder materializarla se requiere mucho esfuerzo, se requieren muchas políticas. Ahora, en relación a los recursos, yo creo que tenemos que tomar como punto de partida siempre lo que tenemos, con lo que contamos, aprovecharlo al máximo
y a partir de lo que se está haciendo, indiscutiblemente que saldrá una proyección de lo que necesitamos, pero no quedarnos atados a que no hagamos las cosas hasta no tener lo que necesitamos, sino tomar como punto de partida lo que tenemos, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillo. En todo el tiempo que estuvimos de confinamiento en este modelo de educación a distancia, mucha gente confundía como sinónimo Internet con educación a distancia. Entonces decían, si no tengo Internet, entonces no puedo hacer nada. Yo creo que no, porque el modelo de educación a distancia contempla distintas formas, modalidades de guiar los procesos de aprendizaje, los cuadernillos elaborados por los maestros, los programas de televisión, radio, los libros de texto, aplicaciones en el celular, o sea, eso creo que es clave. Entonces, atendiendo a esta pregunta, creo que los planes de estudio recuperan, por ejemplo, la formación cívica, moral, que se había descuidado. Segunda, los recursos. Creo que hay que aprovechar lo que tenemos y seguir aspirando a que mejoren las condiciones. Casi para finalizar, secretario, ¿a qué escuelas vamos a regresar en Puebla? Desafortunadamente todavía hay aulas que no cuentan con algunos servicios básicos, con energía eléctrica, con buena infraestructura. ¿A qué escuela vamos a regresar y qué se ha hecho justamente para mitigar estas brechas de desigualdad que vinieron a revelar con la pandemia? Claro que sí. Mira, te comparto que el 30 de agosto, cuando regresamos a la presencialidad en Puebla, hubo muy buena corresponsabilidad. Regresamos entre el 60 al 65 y fue subiendo, y estamos en un promedio de 75% de presencialidad. En estos días y hasta enero estamos haciendo la labor para que ese 25% que se mantiene a distancia se vaya incorporando a los esquemas híbridos, diríamos. Pero ya en enero estamos invitando a regresar a todos a la presencialidad total. Ese es el reto que tenemos en Puebla. Ahora, ¿qué sucedió durante todo este año en el que las escuelas fueron hasta cierto punto abandonadas? Todos, cuando inició la pandemia, pensábamos de una forma, hoy pensamos de otra, porque estábamos frente a un fenómeno desconocido. Entonces todo el mundo se fue a sus casas y creyó que ya no tenía que regresar a las escuelas, y aquí en Puebla fueron vandalizadas muchas instituciones. Hicimos un recuento y contabilizamos 480 escuelas que fueron vandalizadas. Arrancaron las instalaciones eléctricas hasta las puertas, todo. Y aquí se destinó una gran cantidad de recursos para poder rehabilitarlas. Entonces estamos en ese proceso, fueron 480 y más de 40 que fueron también perjudicadas por el huracán Grace. Entonces el CAPSE, que es la instancia constructora de espacios educativos, ya va avanzando. Los procesos que tienen que ver con los concursos y demás, de licitación pública, nos ha retrasado un poco, pero en enero estaríamos ya en condiciones de que todas las instituciones educativas estén en las mejores condiciones físicas. Entonces, ese es el reto que tenemos, vamos avanzando sobre esa línea y creo que en enero estaremos en otra etapa distinta. Finalmente, secretario, ¿qué mensaje le daría a la comunidad de la investigación educativa, a los investigadores educativas que bueno, se reunieron en estos días en Puebla y que sobre todo para que trabajen pensando en las soluciones a los problemas que aquejan al país? Mira, en primer lugar, agradecerles. Segunda, reconocer su trabajo. Reconocer su trabajo de manera muy especial al doctor Germán Álvarez Mendiola, el presidente del Consejo Mexicano de Investigación, a la doctora María Guadalupe Olivier Telles, vicepresidenta del Consejo, y a los más de 3,000 participantes, porque su papel es muy relevante porque la investigación, si bien es para comprender, pero sobre todo es para transformar. Esa es la clave, para transformar realidades. Entonces, creo que hoy la realidad nos exige eso, que aportemos elementos para transformar, y por lo tanto todo aquel que aporte elementos, ingredientes para tales fines, es importantísimo revalorar su contribución, reconocer su esfuerzo
y aprovechar al máximo lo valioso que nos han compartido en todo este congreso. Bueno, muchísimas gracias. Para servir.